Aló, aló, muy buenas noches, hermanos, a todos los que están presentes. Un saludo a todos los hermanos presentes. Ah, Hoy día voy a tocar un tema que es amplio. El tema es amplio, es un tema que tiene que ver con el magistrado civil, no magisterio. Magisterio tiene que ver con enseñanza, magistrado tiene que ver con gobierno, gobernantes. Desde el punto de vista de la reforma voy a empezar, luego voy a poner las bases bíblicas y cómo eso es relevante para el tiempo de hoy que está pasando Latinoamérica, especialmente con el país de Venezuela, pero que tiene repercusiones también con el resto de los países de Latinoamérica, México, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, ah, Brasil, inclusive, los países que han sido los centros de mucha atención últimamente en base a sus presidentes, a sus líderes, a la gente que está gobernando. Ah, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué dice la Biblia? Dentro del evangelicalismo no hay una base, porque el evangelicalismo parte en el siglo XIX en los Estados Unidos y está totalmente divorciado de toda la historia eclesiástica, inclusive la Reforma. Entonces, cuando nace el evangelicalismo, nace en un contexto totalmente diferente, nace en un vacío histórico y más bien con una cultura norteamericana que en ese entonces estaba ya empezando a resurgir dentro de una estructura individualista, capitalista. Entonces, el evangelicalismo no tiene respuesta a lo que está pasando ahora. Por eso usted habla con cualquier evangélico. Usted puede hablar con cualquier evangélico acerca qué opinas del gobierno, de la política, separación iglesia de Estado. No sabe, va a balbucear. No saben, ni siquiera los pastores tienen una idea qué tiene que ser, porque ellos no tienen, nunca han tenido una, diríamos, tradición teológica, a diferencia de los reformadores, porque los reformadores parten de una teología sólida en cuanto a lo que la Biblia dice para la iglesia y el gobierno. Entonces vamos a dialogar referente a eso y yo quiero que ustedes escuchen con atención. El tema es largo, de repente no me va a alcanzar la hora porque es un tema larguísimo, es un tema que ha sido expuesto por reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, los puritanos, las asambleas de Westminster, o sea, se ha escrito bastante. Entonces, en una hora no va a ser todo eso, no es exhaustivo. Sin embargo, voy a mencionar las bases bíblicas, algunas doctrinas de lo que enseña la Reforma y cómo el Evangelio en sí desde ese punto de vista de la reforma es la respuesta a lo que se está pasando hoy en día en Latinoamérica. Y como saben, los latinoamericanos, todos nosotros que hablamos español, desde México, Centroamérica y Sudamérica, entonces hemos nacido dentro de una cultura dominada por la corona española, catolicismo, y eso ha generado todos estos líderes déspotas, tiranos, dictatoriales, que lo único que ha hecho es embrutecer a la gran mayoría de latinoamericanos o hispanoamericanos o cualquier nombre que usted le quiera llamar. Pero eso es lo que pasa. Entonces, uh, antes de seguir, quisiera hacer una oración. Yo quiero que ustedes me sigan con una oración donde están. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Tu misericordia, eres el Rey de los cielos, soberano sobre todas las naciones del mundo. Tú eres aquel que pone, quita reyes, el que decide hacer, y todo lo que tú haces y decides se hace y nadie puede interferir una vez que tu voluntad es hecha. Bendícenos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único soberano. Amén. Muy bien. Entonces, lo que uh, vamos a empezar es, voy a poner también ahí para que lo lean algunas partes. Como introducción, los reformadores entendieron como reforma la comunidad y la sociedad. No solamente la reforma de la iglesia en doctrina y gobierno, sino también en comunidad y sociedad. Los agentes de la reforma fueron, por ejemplo, los magistrados civiles, ya que las comunidades reformadas por la palabra de Dios están para reflejar la ley divina por la cual ellos están siendo gobernados. No podría haber allí distinción entre la vida política de la comunidad, de lo religioso y lo político.
Lo que pertenecía al Estado pertenecía a la Iglesia. Esta autoridad política estuvo establecida en una función divina como magistrados que fueron encargados en administrar la justicia de acuerdo con la autoridad escritural y además que ellos fueran responsables del bienestar de su gente. La reforma en el pasado no solamente sacudió la doctrina de la Iglesia, adoración y gobierno, pero también promovió, aceleró el magistrado cristiano en el corazón de los gobernantes y defendieron el ministerio de las iglesias reformadas. El magistrado civil no es nuevo, es algo que es bíblico, representativo de nuestros padres presbiterianos reformados del tiempo del pacto, reformado en el tiempo de la Asamblea de Westminster. Entonces, el magistrado civil, desde el punto de vista bíblico, es una ordenanza de Dios, bendito, dado a la familia humana para que ello pueda reflejar el orden en el cual Dios se deleita. Esta ordenanza debería ser apreciada por el pueblo de Dios, que cuando un magistrado civil no puede ser apropiado como la ordenanza de Dios dentro de una nación, el corazón de la gente de Dios clama en oración que Dios remueva en su misericordia su justa ira de la tierra y otorgue a la nación los líderes que necesita para la iglesia. Esta última parte es muy importante porque, por ejemplo, hoy día estamos viendo en Venezuela. Venezuela es un país en problema, crisis moral número uno. Crisis moral, más que crisis económica y política, crisis moral. Venezuela está en una crisis moral terrible. El que murió, Hugo Chávez, entregó a la nación a Satanás, a los demonios. Ese hombre trajo la miseria moral a los venezolanos. Ahora el que le sigue, Maduro, otro hombre inecto, ignorante, incapaz, un hombre que no sabe gobernar, un hombre que está destruyendo aún más y trayendo una situación muy caótica, muy crítica. Y honestamente creo, para que el país de Venezuela surja, salga de lo que está metido, va a llevar décadas. Va a llevar décadas. No crea que el que va a entrar va a ser la varita de oro. Yo creo que no va a hacer nada. Esa es mi opinión. Entonces, lo que se tiene que hacer, los hermanos venezolanos que están huyendo, como 2, 3, hasta muchos dicen 5 millones de venezolanos. Dicen un promedio en porcentaje, casi 7 millones de venezolanos han dejado Venezuela huyendo a otro país, huyendo a otras partes, en busca, no para pasarla bien, sino en busca de comida, de trabajo, de libertad, porque literalmente la gente en Venezuela está que se muere de hambre. Y no solamente se muere de hambre, desde el momento que entró Hugo Chávez hasta ahora, una generación nació de 24 años, es la generación que tiene 24 años, jóvenes todavía, sin conocer lo que es la libertad. Esos jóvenes están moralmente miserables, miserables. Entonces ellos lo único que ven solamente es miseria, miseria, miseria. Su mentalidad es miseria, están acondicionados a ver la miseria y es bien difícil que una generación así entienda lo que significa votar por alguien que realmente les va a sacar. No va a ser de la noche a la mañana, no creo que sea en 5 años ni en 10 años, va a llevar mucho tiempo, porque la psicología ahorita del venezolano con toda esta dictadura comunista es terrible, está totalmente, diríamos, humanamente hablando, crítica. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que dice las escrituras? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, el marxismo, que es la ideología del comunismo. Marxismo viene de Carlos Marx, el que ideó la teoría de lo que de ahí se desprende lo que es el socialismo y el comunismo. Es una teoría materialista, atea, en donde no se reconoce la espiritualidad del hombre, creen que el hombre es solamente materia, y que todo depende del proceso económico social que está pasando. Entonces, el hombre es simplemente un accidente en la historia humana. El hombre es un accidente. Por eso que dentro del marxismo es fácil para ellos, una vez desarrollado en la cultura marxista, es fácil, por ejemplo, abortar, ¿no? Oh, hay que matar ese niño, pero la vida humana es sagrada. Ellos no entienden el concepto de sagrado de la vida humana porque niegan a Dios. Recuerde, el hombre es un accidente. Como es un accidente, entonces es fácil eliminar a los accidentes. Un bebé es un accidente. Un bebé es un accidente. El matrimonio es un accidente. Entonces, por eso para ellos casarse hombre y mujer o mujer-hombre, no es que tiene que ser la regla, sino simplemente es un accidente. Y como es un accidente, el hombre se puede casar con el hombre, la mujer con la mujer. Y bueno, pues si la mujer quiere ser hombre, puede ser hombre. Y si el hombre quiere ser mujer, puede ser mujer. Al fin y al cabo, somos accidentes.
Somos accidentes. No existe Dios, no existe moral, somos seres materiales, no existe conciencia, ni espíritu, ni alma. Algún día vamos a morir, así como nacemos, morimos. No hay propósito para la vida, absolutamente nada. Somos masa y masas nacemos, masa morimos. Y por último, si alguien muere, no hay que ni siquiera sentir miedo, ni pena, ni romanticismo, porque somos accidentes. Somos accidentes. Entonces el Estado, como no hay Dios, el Estado toma la posesión de todo. Él determina qué comer, qué no comer, qué vestir, qué no vestir, cuántas veces comer, cuántas veces no comer y cuántas veces se tiene que distribuir. Todos somos iguales. Tu opinión no existe porque tú eres un accidente. La única opinión que existe es la del Estado. Y eso es así. Eso es así. Por eso, cuando usted estudia, por ejemplo, lo que hicieron aquí personas que los líderes, por ejemplo, comunistas, Hugo Chávez, que fue el más tiempo que estuvo, y luego los que vienen, entonces vamos a entender de que es algo que ya ha traumatizado a toda esa gente, los ha traumatizado. Es totalmente triste, pero lo más triste no solamente eso. Lo más triste es que la gente que sufre está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a eso. Por eso, cuando sale uno, si va a salir un dictador, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar otro dictador, porque la gente no conoce otra cosa más. No conoce otra cosa más. Entonces, cuando uno dice, ¿no? Dice, vamos a orar por tal país. Sí, vamos a orar. Mi oración, Dios castiga a los malos gobernantes y despierta la conciencia de esa gente que está ahí, porque están cegados. Ellos van a elegir a otro igual que ellos. Sí, parece triste. Van a elegir a uno tal vez igual que al que se fue. Porque la gente no está mirando algo más allá. Son pocos los que están mirando, pero la gran mayoría ya están miserables, están moralmente hundidos. ¿Me entiende? Entonces, para que haya una sanidad en una nación, como el caso de Venezuela, o Cuba, por ejemplo, no, los cubanos están hundidos. Eso va a llevar tal vez 100 a 200 años. Usted y yo ya no vamos a vivir en esta tierra. Tiene que haber una transformación radical, empezar con las nuevas generaciones, que entre, tal vez, no sé, una invasión, algo que empiece de cero, porque con las nuevas generaciones que hay, no se va a avanzar a nada. No se va a avanzar absolutamente nada. Y esa es la verdad. Y eso puede suceder en cualquier país. En Bolivia, por ejemplo, igual. Vea en internet, vea en Facebook, vea en YouTube, vea en esos lugares de ah, que la gente todavía espera que haya gobernantes comunistas. México, por ejemplo. Los mexicanos creen que la solución es el socialismo. Increíblemente. A ellos no les importa que el socialismo trajo muerte y miseria a Cuba y a Venezuela. Ellos todavía siguen creyendo que el socialista es el líder, el que va a solucionar, cuando no es así. Entonces se dan cuenta cómo la traumatización de millones de personas en toda Latinoamérica. Bueno, el caso de Brasil es un caso único. Ojalá que ese sea el principio a un cambio, pero cada nación es diferente. La iglesia, ¿qué está haciendo? Y aquí estamos entrando. Pues la mayoría son evangélicos, no saben dónde están parados. Así, directo, voy al grano. Como quien dice, sin pelos en la lengua. Los evangélicos líderes no saben dónde están parados. Lea lo que ponen en Facebook. Yo leo y me da tristeza. No sé si reírme o no sé si llorar. No saben, absolutamente no saben cuál es el rol de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Porque el evangelicalismo, vuelvo a repetir, nace del vacío en los Estados Unidos. Nace del vacío. Entonces ellos no saben, excepto la salvación individualizada. Acepta a Cristo, ora, la salvación salva almas. Para ellos salvar almas es que acepten a Cristo, salvar almas, ayuno, salvar almas. Pero eso enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Entonces, vamos a ver unos textos de la Biblia que nos den a entender lo que realmente nos pone como principios en cuanto a lo que tiene que ver el magistrado civil.
Apocalipsis 19:6 nos enseña que Dios es triuno, es el supremo gobernador del universo. No es el Estado, no es el Estado comunista ni socialista. El Estado no tiene ninguna responsabilidad o prerrogativa de dictar lo que uno tiene que creer, no creer, qué comer, no comer, cómo vestirse, a dónde ir, qué comprar, no comprar, ni regularizar. Tiene que haber libertad, porque el único soberano es el Dios triuno. Todo poder civil, eclesiástico y doméstico, ya sea poder físico, moral, se encuentra su fuente original en Dios. De manera que todo poder y autoridad de cualquier esfera, así sea ejercitada, es derivada de Dios. Eso está en Romanos 11:36. Y responsable ante Dios, Santiago 3:1. El poder nace de Dios, no nace del pueblo, ¿no? Dicen, oh, el poder nace en el pueblo, pero el pueblo es ignorante. ¿Cómo el pueblo ignorante puede dar poder? Es más, en la vida, en la teoría puede ser, dicen, pero en la práctica, ningún Estado totalitario, comunista o socialista, saca su poder del pueblo. Al contrario, ellos oprimen al pueblo. Fíjese el caso de Venezuela. Oprimieron al pueblo, a Cuba, ¿no? Pero son responsables ante Dios también, Santiago 3:1. El magistrado civil es una ordenanza divina que deriva inmediatamente de Dios como creador, Romanos 13:12. Y el ministerio eclesiástico es una ordenanza divina intermediante derivada de Cristo como mediador. Eso está en Efesios 4:11-12. Quiere decir que tanto el Estado como la iglesia, su poder viene de Dios. Su poder viene de Dios. Entonces no existe la división o separación entre iglesia y Estado. Lo que existe son diferentes funciones, porque el Estado no va a ir a evangelizar, pero la iglesia sí. La iglesia no va a proteger las fronteras, pero el Estado sí. Entonces estamos viendo de que aunque tengan funciones diferentes, los dos son responsables ante Dios y su autoridad deriva de Dios. Aún si Adán y Eva no hubieran caído, la evidencia escritural nos dice que hubiera habido la necesidad de un orden civil en medio de millones de seres humanos sin pecado. Como el gran puritano escocés Gillespie dijo y escrito y observado que la magistratura es una ordenanza divina la cual está fundada en la ley de la naturaleza y de allí que todas las naciones, ya sean cristianas o no cristianas, están bajo su obligación de Dios. Dice, la magistratura o gobierno civil tiene un fundamento en la ley natural y de las naciones y podría haberla tenido lugar, haber sido de uso aunque el hombre no hubiera pecado. Por lo tanto, la razón de la propuesta se debe a la ley de la naturaleza y las naciones y a la ley que fue escrita en el corazón del hombre en su primera creación, la cual fluyen de Dios el Creador. Porque el poder político civil está fundamentado en la ley de la naturaleza y por esa causa es común a infieles y cristianos. El poder eclesiástico depende en el poder inmediatamente de la ley de Cristo solamente. El poder civil corresponde a ese dominio universal a Dios el Creador sobre las naciones, pero este poder eclesiástico de la iglesia pertenece al reino espiritual y a la economía de Cristo. Estoy haciendo dos diferencias del gobierno de las naciones y el gobierno de la iglesia. La magistratura civil, según Romanos 13:4, es el ministro de Dios para tu bien. Por lo tanto, el gobierno civil sirve a Dios. Todo gobierno debe servir a Dios. Todo gobierno debe servir a Dios, de acuerdo a su ley moral. En el caso, por ejemplo, para ponerlos, para que entiendan, Hugo Chávez entregó su nación a los demonios, porque él tuvo pacto con hechiceros. Él era un hombre que era un sacerdote satanista y tenía contacto con los muertos. Él prácticamente, por eso el comunismo tiene una naturaleza espiritual demoníaca, porque busca la exterminación de la raza humana a través del hambre y de la miseria. Eso no viene de Dios, porque no honra a Dios. Un gobierno que honra a Dios, primeramente honra a Dios y al mismo tiempo honra y protege a sus ciudadanos, como dice las Escrituras, ¿no? El bien, ¿a qué se refiere el bien? El ministro de Dios administra en nombre de sus súbditos
y deben medirse de acuerdo a la ley moral de Dios, la cual está en su palabra. Porque cuando los gentiles, dice Pablo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que está en la ley. Esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es la ley de Dios en sus corazones. Dice, está escrita en sus corazones. Y de acuerdo a la ley moral de Dios, en la escritura, dentro de una nación cristiana, entonces esa nación se está sometiendo a la voluntad de Dios. En una nación que no es cristiana, también tiene la obligación, porque Dios, como soberano, no es solamente Dios de una nación cristiana, sino también de naciones que no son cristianas. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Porque hay un solo Dios. Porque esta autoridad emana y se origina del único Dios soberano. O sea, nadie llega al poder porque yo quiero ser. El pueblo me dio el poder. El pueblo no te dio el poder. El pueblo fue Dios que te dio para que le honres a él. No, no se trata simplemente de que la magistratura civil debe ser servidor de Dios, sino más bien también tiene que ser servidor de Dios para tu bien. O sea, para tu bien, para el bien de la ciudadanía. Si no sirve para ese fin, entonces, de acuerdo a Pablo, no es la ordenanza divina de la magistratura civil, pues el trono está establecido por justicia. Y aquí está esa parte que voy a entrar a lo que está pasando. Muchos dicen, bueno, si la Biblia dice que hay que respetar, honrar al gobernante, entonces no es posible que uno se rebele a los gobernantes. Bueno, no necesariamente, porque el trono, según Proverbios 16:12, está establecido en justicia. Cuando una magistratura o un líder, un presidente, una administración no está establecida en justicia, entonces no es la ordenanza divina y está en rebelión contra Dios y como consecuencia contra su pueblo. ¿Me está entendiendo? Pregúntese usted, ¿su presidente en su país está establecido en justicia? Bueno, sabemos que en el caso, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, no está establecido en justicia. El nuevo presidente de México trajo agoreros, espiritistas, trajo a satanistas, trajo a divinos, trajo a brujos, toda clase de sacerdotes demoníacos para su confirmación como presidente. No está establecido en justicia. No está establecido en justicia. Por eso las ciudades, por eso México, la cultura mexicana, está totalmente, diríamos, en tinieblas en ese aspecto, ¿no? El mexicano odia a su prójimo que no tiene a Cristo. Cuando están entenebrecidos, entonces hay una ira entre ellos mismos. Entonces el presidente no ayuda para nada, porque él está entregando y ha entregado a su nación a Satanás. Mire su inauguración, está en YouTube. Trajo a todos los indios, hechiceros y brujos de México para que le unjan. Esa unción no es de Dios. Él representa al pueblo mexicano ante Dios. Y él, al ser investido con poderes demoníacos y de brujos, entonces está representando ante Dios su alianza, su pacto, no fue al Dios de los cielos, sino a los demonios. Véalo en YouTube, ahí está. Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, para que Cristo como cabeza mediadora pueda gobernar todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Efesios 1:22, Mateo 28:18, 1 Corintios 15:2. Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo para que Cristo como cabeza mediadora pueda gobernar todas las cosas para el beneficio de su iglesia. La pregunta es, ¿estamos viendo eso hoy? No. Los gobiernos se rebelan contra Dios. El gobierno civil se incluye preeminentemente entre todas las cosas. Cuando dice Jesús gobierna todas las cosas, dentro de todas las cosas está el gobierno civil que Dios ha dado a Cristo en beneficio de la iglesia. Y reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Se inclinarán a ti con su rostro hacia la tierra y lamerán el polvo de tus pies. Eso es una profecía del gobierno de Cristo sobre la tierra. Hoy en día Cristo está gobernando. Y es un deber que todas las naciones sirvan a Jesucristo. Es un deber, no es una sugerencia, porque Dios ha ordenado a la magistratura civil, que son los líderes, en beneficio de la iglesia.
La oración debe ser hecha en nombre de los reyes y todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, cuando oramos, tenemos que orar para que los reyes se sometan a Cristo, reconozcan su poder. ¿Con qué propósito? Con el propósito que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. ¿Eso no sucede en Cuba? ¿Eso no sucede en Venezuela? Y eso no sucede en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque las ideologías humanas no reconocen a Jesucristo ni a su ley. La magistratura civil es el juicio de Dios y servidor de Dios para tu bien a través de institución, es decir, el cumplimiento de los requisitos para la magistratura civil y por medio de la Constitución, es decir, obtener el consentimiento de las personas. Ten en cuenta los siguientes pasajes bíblicos que confirman que la magistratura civil instituida sobre el fundamento de la ley moral. Éxodo 18:21 dice, por otra parte, escoge tú entre del pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo para ser gobernantes. Esto está en Éxodo 18:21, lo voy a poner aquí para que ustedes vean, para que ustedes lo estudien. ¿Qué más? Acá hay Deuteronomio 17, 14, 15, 18 y 19 dice, cuando hubieres entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que te da, y la poseyeres y habitares en ella, dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Fíjense, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero, que no se aumente caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Y será cuando se asentare sobre el solío de su reino, que ha de escribir para sí en un libro una traducción de la ley del original delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar sus palabras de tal ley y los estatutos para ponerles por obra. Quiere decir, en esta palabra, quiere decir en el Antiguo Testamento que inclusive Dios está diciendo al pueblo de Israel que el líder tiene que ser una persona que diariamente conozca la ley de Dios, para conocer su voluntad y pueda tener la base para un buen gobierno. ¿Me está entendiendo? Entonces, un magistrado civil no significa que Dios está fuera del gobierno. Hoy en día se habla de gobierno laico. Oh, la iglesia es aparte. Bueno, tal vez están hablando de cierta clase de iglesia, pero de acuerdo al punto de vista bíblico, no existe tal división entre iglesia y Estado. Lo que existe es diferencia de funciones. Y dentro de esa diferencia de funciones, los líderes tienen que reconocer a Dios como el único supremo rey de donde emana todo poder cívico, civil, para gobernar a las naciones. Según de Samuel 23, 2, 3 dice, el Espíritu del Señor ha hablado y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, la roca de Israel hablaron, y el que se señorea de los hombres será justo y que gobierne en el temor de Dios. Característica. Job 34, 17, gobernará el que aborrece la justicia y condenará al justo poderoso, el poderoso. Esto es increíble porque aquí me hace pensar justamente los sistemas que hoy en día están pasando, los sistemas, diríamos, humanos, ¿no? Gobernará el que aborrece la justicia. La justicia no se está refiriendo a la justicia social marxista o comunista, sino a la justicia que viene del Evangelio de Dios, que emana de la ley de Dios que es perfecta. ¿Gobernará el hombre que aborrece la justicia que viene de la ley de Dios? No, no gobernará. Traerá miseria al pueblo. Traerá miseria al pueblo. Salmo 94, 20 dice, ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción
que planea el mal por decreto. Esto es un golpe fuerte a los marxistas, porque está diciendo, puede ser aliado, o sea, amigo tuyo en el trono, un trono de destrucción, o sea, un gobernante de destrucción, que está planeando el mal por decreto, que lo ponga por ley. Y eso es lo que hace exactamente el comunismo, ¿no? Planea por adelantado traer mal a la tierra y lo hace. Mire cómo está sumido Venezuela. Hugo Chávez planeó eso. Mire Cuba. Fidel Castro planeó eso. Miseria al pueblo. O sea, ese pueblo, ese trono no está establecido en justicia. Isaías 10:1 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Comunismo, socialismo. Comunismo, socialismo. Eso es exactamente lo que pasa en los pueblos. Y pongo estos dos pueblos como ejemplo porque es ahí donde se ha puesto en práctica justamente estas teorías extremas. Y ha traído hambre, ¿no? Ha traído que la gente salga del país, 2, 3, 5 millones en el caso de Venezuela, por todas partes de Latinoamérica, viviendo en muchos lugares en pobreza extrema, increíble, ¿no? En Cuba, si salen, los matan. Durante el tiempo del criminal Fidel Castro fue así. Todo gobierno que no está establecido en justicia, todo gobierno cuyos líderes dictan leyes injustas y prescriben tiranía, trae como consecuencia sufrimiento al pueblo. Romanos 13:3-4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que bien hace. Eso no sucede en el comunismo, socialismo, sino más bien para el malo, o sea, castigan al malo. Porque él es un ministro de Dios. Fíjese, el gobernante es un ministro de Dios. Escucha, es un ministro de Dios para tu bien. Tu bien es la iglesia, nosotros. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva la espada en vano. Porque es servidor de Dios, otra vez, el Estado es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, vemos que lo que regula a un gobierno es el temor a Dios. Porque sabe que castigar y sabe que proteger. Castiga al malo para el bien de la sociedad. Protege al bueno para evitar que sea, diríamos, dañado por el mal. ¿Cómo sabe cuál es el mal y el bien? La ley moral de Dios, que está en las Escrituras. Tenga en cuenta las siguientes citas históricas de los antepasados reformadores y credos que corroboran las Escrituras al declarar que la magistratura civil está instituido para cumplir con ciertas obligaciones morales. Por ejemplo, Juan Calvino dijo, ¿no? El gobierno civil tiene como su fin señalado, en tanto que vivimos entre los hombres, a valorar y proteger el culto exterior de Dios, para defender la sana doctrina de la piedad y la posición de la iglesia, para ajustar nuestra vida a la sociedad de los hombres, para formar nuestro comportamiento social a la justicia civil, para reconciliarnos unos con otros, para promover la paz y la tranquilidad general. Eso es lo que escribió Calvino. Esos institutos, lo voy a poner aquí, para que lo sepan, como él entendió, y así como él, los reformadores. Esta es la verdadera enseñanza. Esta es la verdadera enseñanza reformada. ¿Qué más dice Calvino? Dice, el gobierno civil mira no solo esto, sino también impide la idolatría, el sacrilegio contra el nombre de Dios, blasfemias contra su verdad, contra delitos públicos, contra la religión, delitos públicos contra la religión, su surgimiento y la difusión entre la gente. Impide que la paz pública sea perturbada y establece que cada hombre puede mantener su propiedad segura y bien asegurada, propiedad privada, para que los hombres continúen el curso de sus relaciones sin culpa entre ellos mismos, o sea, mantener cada uno su propiedad privada, ¿no? En buenas relaciones. Que la honestidad y la modestia puedan conservarse entre los hombres. En definitiva, se establece que una manifestación pública de la religión puede existir entre los cristianos y que la humanidad se mantiene entre los hombres. Ahora, en este lugar tenemos que explicar de plano el mandato de los magistrados, la forma en que se describe la palabra de Dios y de las cosas en las que consta. Si la Escritura no enseña
no enseña que se extiende a ambas tablas de la ley. Podríamos aprender esto de los escritores seculares, porque nadie ha hablado del oficio de los magistrados, la formación de las leyes y el bienestar público, sin empezar con la religión y el culto divino. Quiere decir Calvino que para la formación y el trabajo del oficio de magistrado tiene que empezar con la fe en Dios y lo que la Biblia especifica para que un buen gobernante sea un buen gobernador. Dado que, por lo tanto, entre todos los filósofos la religión ocupa el primer lugar, y dado que este hecho siempre ha sido observado por el consentimiento universal de todas las naciones, que muchos príncipes magistrados cristianos se avergüencen de su negligencia si no se dediquen a esta preocupación. Quiere decir entonces que si un gobernante no pone como prioridad la fe en Dios y cultivar las buenas acciones de los hombres basado en la religión cristiana, tiene que avergonzarse de eso. Y ya hemos demostrado, dice Calvino, que estas funciones son especialmente ordenadas a ellos por Dios. Y es lógico que deben trabajar para preservar, reivindicar el honor de cuyos representantes son y por cuya gracia gobiernan. O sea, el gobernante, según Calvino, no puede hacer lo que le da la gana. El gobernante no puede crear leyes que le da la gana. El gobernante no puede gobernar como le da la gana, sino tiene que temer a Dios. Tiene que promover la religión cristiana. Y eso no es que está evangelizando, sino para el bienestar de la sociedad. Para el bienestar de la sociedad y cada hombre con su propiedad privada y asegurada. Fíjese, asegurada, que nadie tiene que traspasar ni transgredir la propiedad del ciudadano. Juan Knox, contemporáneo de Calvino, dijo: ahora bien, si la ley moral es la voluntad constante e inmutable de Dios, a la que el gentil no es menos obligado de lo que fue el judío, y si Dios quiere que entre los gentiles, los ministros y ejecutores de la ley serán ahora designados, como a veces fueron nombrados entre los judíos. Además, si la ejecución de la justicia no es menos necesaria en la política de los gentiles de lo que fue en los judíos, como el hombre puede ser tan tonto como para suponer o creer que Dios ahora va a admitir a personas para sentarse a juzgar o a reinar sobre los hombres en la comunidad de las naciones, a los que por su palabra y ordenanza expresado los excluyó de la misma? Lo que está diciendo aquí Juan es lo siguiente: así como en el pasado el hombre entre los judíos estaban obligados, ¿no?, a obedecer y a ejecutar la justicia de Dios, también en el tiempo de ellos, dice, en donde estaban ellos, es lo mismo. Porque es imposible que Dios, ¿no?, admita a personas a sentarse a juzgar que Él los excluyó por su mala conducta. Entonces vemos aquí que el gobernante tiene que ser temeroso de Dios. Ningún manifiesto idólatra, dice, ni transgresor notorio de los santos preceptos de Dios debe ser promovido a cualquier régimen público, es decir, gobierno. Eso es lo que no se entiende en Latinoamérica. En Latinoamérica hemos sido conquistados por una religión católica romana que no enseñó esto. No enseñó esto. Tenemos como 3 siglos de brutalidad mental en toda Latinoamérica. Cuando digo brutalidad mental, me estoy refiriendo a que la conciencia general está embrutecida. Eligen gobernantes que no sirven absolutamente para nada. Es la verdad. Eligen a ineptos. Eligen a gente del vulgo que no tiene conocimiento mínimo de lo que es gobernar. Bien. Ahora, el problema no es tanto que lo eligen. El problema es que la gente quiere eso. Ese es el mayor problema. Ellos quieren eso. Ellos quieren ese tipo de personas. Yo pienso, si sale Maduro de Venezuela y ponen a este, dicen que también es socialista. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Se acuerdan cuando entró Fidel de Cuba, Fidel Castro? Él decía: yo no soy comunista. Así decía. Yo no soy socialista. Entra y se declara comunista, socialista. Y comienza las décadas de terror, asesinatos, masacres en nombre del marxismo en Cuba. Ese hombre es un criminal, al igual que su títere, otro criminal, el Che Guevara, criminal,
asesinos. Y antes que muera pone a otro criminal, igualito. Ahí están las entrevistas que yo puse. Los puse porque para que no lo saque YouTube en el futuro y las generaciones que vienen no sepan. ¿Qué decía Hugo Chávez? Oh, yo no soy comunista. Yo no soy marxista. Yo soy de mercado libre. Que todos vengan a invertir en Venezuela. Yo me llevo bien con todos los empresarios. Una vez que entra, ¿qué dijo? Socialismo. La nueva Venezuela bolivariana. Comienza a expropiar empresas privadas. Comienza él a manipular el precio de las cosas y como consecuencia hunde a Venezuela en una de las peores crisis económicas, trayendo consigo una crisis moral, delincuencia, violencia, pobreza y hambruna. ¿Cómo empezaron? Mintiendo a la gente. Por eso dice aquí John Knox, ningún manifiesto idólatra. Y Hugo Chávez fue un idólatra, sacerdote, sacerdote animista, ungido iniciado en las ciencias ocultas, hablaba con los muertos, con el demonio de Simón Bolívar. Ahí está. Y el mismo, este Maduro, dice que Hugo Chávez se le presentó en forma de una paloma hablándole a él. Y lo dice, ahí está. Y ya saben que esa paloma, pues, o pajarito, ya saben quién fue. Y él lo dice, y él cree. Ningún idólatra ni transgresor notorio de los santos preceptos, de los santos preceptos de Dios, debe ser promovido a cualquier régimen público. El honor a la dignidad en cualquier reino, provincia, ciudad que sea sometido a su bendito evangelio. Quiere decir, tienen que someterse al evangelio de Dios, es lo que está diciendo. Y hay cantidad. Samuel Rutherford, presbiteriano también, dijo, por lo tanto, si el rey es una ley viva por oficio y la ley puesta en la ejecución de Dios se ha ordenado, entonces, como la ley moral es por institución divina, así es necesario que el oficial de Dios sea el observante, preservador y vengador de la ley de Dios. Son enseñanzas reformadas que siempre fueron consistentes dentro de la teología reformada en cuanto a lo que es un gobernador. Entonces, la separación de iglesia-estado es simplemente funcional. Cada uno tiene su función, pero no en el sentido de estar antagónicos del uno al otro, porque tanto la iglesia y el estado sirven y reconocen a un único Dios. La, los cristianos presbiterianos en Londres, 1646, del gobierno de las iglesias presbiterianas por derecho divino, dijeron, y esto no es solo nuestro juicio privado o la opinión de algunas pocas personas particulares, que tocan la concesión o la delimitación del poder del magistrado sobre cuestiones de religión, sino con nosotros tenemos el sufragio de muchas iglesias reformadas, que en sus confesiones de fe publicadas al mundo expresan plenamente con claridad a sí mismas en el mismo sentido. Y aquí hay una lista de todas las confesiones de iglesia reformada, la iglesia helvética, las iglesias francesas, las iglesias en Bélgica de la confesión belga, la confesión de Sajonia, la confesión de fe de Escocia. Aquí, por ejemplo, la confesión de fe de Escocia dice, por otra parte, a los reyes, príncipes, gobernantes y magistrados, afirmamos que sobre todo y lo más principal, la conservación, purificación de lo que pertenece a la religión, por lo que no solo son designados para la política pública, sino también para el mantenimiento de la verdadera religión y la supresión de la idolatría y la superstición en absoluto, como en los casos de David, Josafat, Ezequías, Josías y otros muy elogiados por su celo para tenerlos en consideración. Toma como ejemplos a los reyes hebreos para el carácter y el oficio de los reyes y gobernantes de ese tiempo.
El Pacto Nacional de Escocia, 1638, dice que todos los reyes, príncipes en su coronación y la recepción de su autoridad principesca harán su promesa de fidelidad por su juramento solemne en presencia del Dios eterno, que soportando todo el tiempo de sus vidas, que servirán al mismo Dios eterno hasta el extremo de su poder, de acuerdo como él ha requerido en su santa palabra contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y de acuerdo con la misma palabra deberá mantener la verdadera religión de Cristo Jesús, la predicación de su santa palabra y el ministerio debido y el derecho de los sacramentos ya recibidos y predicados dentro de este reino. Y suprimirá toda falsa religión contraria a la misma y resolverán las personas comprometidas con su cargo de acuerdo a la voluntad y mandato de Dios revelada en su palabra, antedicha y de acuerdo con las leyes y constituciones locales recibidas en ese ámbito, y de ningún modo repugnante a dicha voluntad del Dios eterno, deberá otorgar al máximo de su poder a la iglesia de Dios y todo el pueblo cristiano la paz verdadera y perfecta de Dios y todo el pueblo cristiano, la paz verdadera y perfecta en todos los tiempos que vienen, y que deberán tener cuidado en erradicar de su imperio a todos los heréticos y enemigos de la verdadera adoración de Dios, que puedan ser condenados por la verdadera iglesia de Dios de los crímenes dichos. Entonces aquí vemos en el Pacto Nacional de Escocia, 1638, en donde ellos fueron claros de que los gobernantes tenían que ser cristianos reconociendo a Cristo, y que al mismo tiempo tienen que cuidar que la tierra, la nación, no solamente sea contaminada, pero también la religión cristiana no sea contaminada. Deuteronomio 17, 14, 15 dice: cuando hayas llegado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, y las hayas puesto, razonarás en conjunto por ese rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. En Jueces 9:6 dice: y todos los hombres de Siquén reunidos, ya toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelech. Son ejemplos de lo que ponen cuando las naciones de Israel elegían a sus reyes. En 2 Crónicas 23:3 me gusta esto, dice: toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. No solo la palabra de Dios establece que el magistrado civil es constituido y revestido de poder por el pueblo, pero esto es confirmado por nuestros antepasados reformados también. Los reformados creían esto en cuanto a lo que es el magistrado civil. Entonces estamos viendo, hermanos, tanto en las escrituras como el testimonio de los reformados, que el magistrado civil es ordenanza de Dios para el bien del pueblo, de la iglesia, que el gobernante tiene que gobernar de acuerdo a la ley moral de Dios para preservación y protección del pueblo, de la sociedad y de la iglesia, y que también tiene el poder mismo de Dios de castigar el mal de acuerdo, definido de acuerdo a la moral, a la ley moral de Dios, y que el trono tiene que estar establecido en justicia para el beneficio de Dios, para el beneficio del pueblo de Dios, y que así como Cristo está reinando ahora, se deben de someter a su autoridad los gobernantes de la tierra, lo cual no lo hace. Entonces, creo yo, y usted analice, que lo que está pasando en las naciones hoy en día, las leyes que pasan a favor del aborto, a favor de la masacre de niños en el vientre de las madres, a favor de la confusión que hay en el aspecto sexual, una confusión increíble. Hay generaciones de niños naciendo hoy, generaciones que nunca han sido ellos enseñados que es varón, que es hembra. Están naciendo pensando, fíjese, millones de niños ahora. Yo quiero que piense esto. Millones de niños están naciendo creyendo que ellos pueden después ser mujer o ser hombre. Millones de niños están naciendo hoy día que están creciendo sin saber si llamarse niño o niña, porque sus padres no les llaman niño o niña, porque dicen cuando sea grande va a elegir su sexo. Esto es terrible. Si en una generación, que son 40 años,
Niños que están naciendo ahora, sin saber que son hombre y mujer. Para los 20 años, estamos hablando de más de 300.000 millones de niños. ¿Qué sociedad va a tener? Mencione un país. Por ejemplo, déjeme mencionar mi país, Perú. Yo nací ahí. Se imagina la generación que están haciendo hoy. 10 millones de niños que en 10 años o en 15 años no sepan si son hombre o mujer. Y cuando vayan al trabajo, cuando quieran ser en un trabajo público, ellos digan, yo no sé si soy señor o señora, pues díganme, inventen cualquier pronombre. ¿Se imagina usted la sociedad que se está generando? Confundidos totalmente en cuanto a su sexo de nacimiento biológico. Eso es lo que está pasando. No es un cuento de hadas, no es una película de Hollywood, eso es real. Lo que antes, 50 años antes, la gente decía, no, ¿quién va a pensar que la homosexualidad, la gente es un homosexual, se escondían, ahora no? O eso del aborto, o en las escuelas promoviendo. ¿Quién pensaría eso? Si alguien te hubiera dicho eso, hubieran dicho, esa gente está loca. Eso nunca va a pasar. Bueno, está pasando. Está pasando en Europa, en los Estados Unidos, en el Canadá y en Latinoamérica. Usted lo está viendo. Con aprobación del gobierno del Estado. Como estamos viendo aquí, un Estado anti Dios, que no reconoce la ley de Dios, la ley moral de Dios. Un Estado que está totalmente apartado de la voluntad de Dios, cuyo trono está establecido en injusticia, no en justicia. Injusticia. Entonces póngase a pensar. Cuya iglesia evangélica, cuando se habla de iglesia, claro, la mayoría se habla de iglesia, se refiere a su secta evangélica, no sabe qué ofrecer. No sabe. La cristiandad está unida o compuesta de iglesia católica romana, iglesia ortodoxa, protestantismo en sus miles de sectas que hay. Confundidos, no tienen respuestas. Unos inclusive a favor de eso. Y los que están en contra tampoco tienen apoyo. Por eso digo yo, los domingos, la mayoría de iglesias o ministros predican un evangelio que no molesta ni a una mosca. Entran y salen igual, sin respuesta a lo que está pasando. Yo no sé qué predica. Yo no sé si ellos pueden dormir tranquilo cuando saben que no están predicando un evangelio directo, que presente, que desafíe a los problemas que están pasando hoy en día. Eso es terrible. Porque ¿de qué le sirve a usted ir los domingos y cantar y aplaudir cuando sale vacío en respuestas? Cuando afuera están homosexualizando a todos los niños y usted no puede hacer nada porque dice, no, mejor voy a ponerme a hacer un ayuno de 40 días. Pues usted es parte del problema. Usted es parte del problema. Cuando se piensa que, oh, eso es política del mundano, yo aquí solamente oro todos los días. Eso no enseña la Biblia. Las escrituras enseñan que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es un poder de Dios, es el poder de Dios. El poder de Dios sobre toda ideología humana. Y como es el poder de Dios para toda ideología humana, cuando no está el evangelio en la sociedad, entonces trae muerte a través de ideologías humanas como el comunismo. Miseria moral, miseria espiritual, cínicos, ya no creen en la verdad. ¿Cómo es posible que en Venezuela haya hecho el comunismo tan miserable al hombre? Que tienen que comer de la basura, de los desperdicios que otros ya comieron.
junto con el perro. Eso es miseria moral producto de una ideología que no tiene a Dios, materialista, atea, que somos solamente un accidente de la naturaleza y por eso hay que matar al embrión humano, al feto, que no es ni siquiera personalidad, mátenlo porque es otro accidente. El hombre no tiene alma, hay que tratarlo peor que un animal, por eso golpean, por eso matan. Esa es una ideología, como dice Santiago, animal, terrenal y diabólica. Sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eso es el marxismo. Eso es el socialismo. Es ideología animal, terrenal y diabólica. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Presentar un evangelio completo en el sentido de demostrar que tanto la iglesia y el Estado son responsables ante Dios porque Dios les dio el poder. Y cada oficial civil tiene la obligación de someterse a Cristo, a la ley de Dios y honrarlo para el bien de la nación, para el bien de la iglesia. Eso siempre se ha enseñado y eso está en las escrituras. No por el hecho de que en el pasado religiones que llevan el nombre cristiano hicieron bien una evangelización, no implica de que no sea verdad. En la Biblia está repleta de eso. Pablo mismo posiciona al magistrado civil como ministro de Dios. ¿Por qué lo posiciona? Porque él tiene que hacer la voluntad de Dios en su gobierno. Y el que no lo hace, entonces convierte en un rebelde, en un tirano, y ya su trono no se establece en justicia y Dios lo aborrece. Y eso es lo que está pasando hoy. Piensa en su país, piensa en su gobernante, piensa en las leyes. La promoción del homosexualismo es una evidencia de que esos gobernantes no están gobernando para el bien de la iglesia ni de los demás. Cuando se mata la vida humana pensando que es un accidente y lo matan como hicieron en la ciudad de Nueva York, el gobernador tirano, luciferiano, riéndose con todos los demás luciferianos demócratas, riéndose de felicidad porque firmaron una ley legalizando la muerte del no nacido hasta su último día de nacido. Eso es asesinato legalizado. ¿Dónde están los millones de cristianos evangélicos, si tanto leen la Biblia, que se pararon y protestaron afuera? Dicen que hubieron algunos. Algunos. ¿Y el resto? ¿El resto? ¿Dónde está el resto? Si el socialismo triunfa en los Estados Unidos, los responsables van a ser los famosos, populares y millonarios, e influenciantes, pastores y ministros. Mucha teología, pero el que triunfa está triunfando el Estado anti Dios. En un país donde se jacta de ser más del 70% de cristianos. Oh, suena bien, 70% de cristianos, qué lindo. Pero cuyas leyes son anticristianas. ¿Cómo se explica eso? Póngase a pensar usted, analice. Y lo peor, que entre cristianos no católicos están confundidos y no se apoyan y se pelean. Si se pelean dentro de las sectas evangélicas, son miles, y no se apoyan, no se apoyan. Entonces,
¿De qué se está hablando, hermano? ¿Cómo se va a ganar una batalla cultural? No se va a ganar para nada. Para nada. Y los tiempos están cambiando aceleradamente. Fíjense, ayer para ahora ya se ven cambios políticos en Venezuela. En un minuto puede haber otro cambio, no sabemos. En un minuto, así. Somos testigos de cambios geopolíticos. Grábeselo porque usted va a tener que decir solo a sus nietos antes que haya censura y saquen todos los videos de YouTube porque lo pueden hacer, para que no haya evidencia de lo que fue y sea rápido reescribir la historia. Y cuando usted diga esto fue, le va a decir, no, mentira, no hay evidencia. Esto es algo que se tiene que todos los días martillar en la conciencia, porque va a haber un tiempo en donde ya no va a estar esto y las nuevas generaciones ignorantes van a pensar que nunca hubo esto, que nunca hubo un Fidel Castro, que nunca hubo un Guevara que asesinaba, hombre despreciable, asesinato criminal, Chávez también, porque no hay evidencia. Debemos de dejar un legado a los que vienen para que conozcan la verdad de lo que está pasando. Y nosotros como cristianos, el desafío va a ser antes de afuera nosotros, porque no nos hablamos. Cada secta no se habla con la otra secta. No nos apoyamos. Yo creo que hasta nos odiamos. 5 gatos de una secta odian a otros gatos de otra secta que son 15. Eso es la peor tragedia y testimonio. Por eso yo uso la palabra secta, porque son sectas. No se enojen, no se enojen. Lo menos que pueden hacer es enojarse cuando digo sectas. No se enojen. Así que esto sirva para reflexionar y pensar que todo lo que está pasando aquí en esta situación, en esta sociedad, que ya somos global, por ejemplo, ya no somos tribal, somos global. Ya no estamos aislados, hermano. Ya no es como hace 50 años, oh, yo en mi país. Ahora todos somos todos. Ahora lo que pasa en un país afecta a uno. Venezuela está metido en toda Latinoamérica. Nos afecta. El dolor de un pueblo nos afecta a otro. Por eso, el desafío de la iglesia ya no es un desafío local, es un desafío global. Es un desafío global. Usted sabía que hay denominaciones cristianas a favor del aborto y unión civil de homosexuales, que son la razón por la cual no se unen con otros cristianos y se llaman cristianos. No puede haber unidad así. Va a ser bien difícil, humanamente hablando, que todos los cristianos que se llaman cristianos se unan. Es un desafío grande, aparte de los desafíos políticos que existen. Y honestamente, no está bien que entre los cristianos que decimos que tenemos una fe común, no nos demos ni siquiera la mano. Entonces no es fe común, es fe no común. Fe no común, porque no nos damos la mano. Pero mientras tanto, la homosexualización de la sociedad avanza. Ellos no descansan, ellos siguen avanzando. Para ellos no hay diferencia en que tú eres metodista o tú crees esto, no, para ellos todos son iguales. Y sigan avanzando, sigan avanzando.
Por eso cuando yo pongo en Facebook lo que pongo, es en base a lo que le estoy diciendo ahorita, es reflexión, es la verdad. Y nos estamos globalizando tanto que lo que pasa en un país está pasando en el otro país y lo sentimos. Gobiernos ineptos, iglesia estéril, débil, sin respuesta, la verdad, desunida, ministros que no se hablan con el otro. Y dentro de todo eso, sigue avanzando las ideas de los réprobos en leyes. No solamente ideas, en leyes. O sea, estamos viviendo de acuerdo a la ley de los que odian a Cristo. Estamos viviendo de acuerdo a las leyes de los que odian a Cristo. Y si no obedecemos, nos castigan. No hay opción de escape, al menos la muerte, la rebelión y las consecuencias a pagar. Y con esto quiero terminar, para que de esa forma nosotros tomemos conciencia y pensemos. Ahí donde está usted, con su iglesia, con su pastor, piense. Porque el mundo está cambiando, los cambios están acelerándose. ¿Y cuál es la respuesta de usted? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que tu gracia nos dé sabiduría para entender y enfrentar estas cosas. Sí, Señor, porque las cosas están cada día, del punto de vista humano, de los afanes de este mundo, cambiando y nos afectan a todos. Algunos más que a otros, como en el caso de Venezuela, a los que están ahí les afectan de una manera cruda, realista, y de otros países también. Perdona a tu iglesia que está siendo desobediente, rebelde, desunida, peleándose, orgullosos, engreídos, y pensamos que estamos haciendo tu voluntad cuando no. Perdónanos y que tu gracia nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor, el único Rey, nos acompañe.